12.03.2026, quinto año, día 17 desde la invasión total. Bienvenidos al informe de situación. En el informe de hoy veremos algunos ataques a la infraestructura petrolera rusa, especialmente a los oleoductos. Sin duda será muy interesante. También echaremos un vistazo a la situación en el frente. Revisaremos por qué Estados Unidos e Israel logran la superioridad aérea en Irán tras pocos días. Rusia, tras 4 años de guerra, aún no logra la superioridad aérea en Ucrania, aunque su fuerza aérea era más pequeña y menos poderosa en combate. Como ya ven la línea de tiempo, hoy el informe es breve. Esto se debe a la información actual. Como mencioné, en Medio Oriente, especialmente en Irán y el Estrecho de Hormuz, hay muchas novedades que podría resumir en un informe de situación sobre Irán. Probablemente lo haga mañana. Ese informe saldrá en algún momento de mañana. Hoy definitivamente ya no. Por eso muchas noticias sobre Ucrania pasan desapercibidas y el informe de hoy no durará 10 minutos. El principal punto de conexión petrolera en Tikhorets, región de Krasnodar, Rusia, fue gravemente atacado hoy y está en llamas. La terminal es un punto clave de transferencia de petróleo en el sur de Rusia, desde donde se envía crudo a puertos como Novorossiysk y Babsa. Son puntos clave para exportar energía rusa. Recientemente han atacado varias veces terminales de petróleo y carga en el puerto, la mayoría de las veces mediante drones marinos que pudieron destruir estaciones de bombeo o bien a través de ataques de drones desde el aire. Se atacó un punto clave de transbordo, lo que afectará entregas a ambos puertos. Desde que Starlink dejó de operar para las fuerzas rusas en Ucrania, el tráfico de Internet cayó cerca de 75% según Scantic. Eso muestra que muchos de los terminales activos antes eran usados por Rusia. Se estima que hasta el 75% de los terminales Starlink en la zona estaban en manos rusas y solo el 25% en manos ucranianas. La caída del tráfico de datos evidencia la dependencia de las unidades rusas, especialmente en comunicación, reconocimiento y uso de drones, de conexiones satelitales, aunque son de una empresa extranjera, e incluso en una empresa de un país que Rusia considera como país rival o enemigo, y que así lo reconoce y lo menciona públicamente, incluso en su propia televisión estatal. Eso sería como si la Bundeswehr o Alemania se opusieran totalmente a Austria, pero al mismo tiempo usaran sistemas satelitales y su comunicación mediante sistemas austriacos. Ahora veamos el frente. La situación al oeste de Juliapole. De nuevo para que lo vean. Juliapole está aquí. Los rusos conquistaron este tramo en el último mes y medio o 2. Y aquí la situación se muestra como algo mucho más complejo de lo que muestran muchos otros mapas. Los mapas cercanos a la propaganda rusa muestran el frente más a menudo como una simple línea, mientras que las representaciones pro-ucranianas suelen ocultar la situación detrás de una gran zona gris. A inicios de 2026 se creó allí una posición defensiva ucraniana de más de 10 kilómetros de largo y cerca de 1,5 kilómetros de ancho. Esta posición abarca la zona de Yuliapolsk, desde el norte de Stadisnice hasta el oeste de Juliapol. La posición inicia aquí, se extiende, pasa por este lugar y sigue hacia Juliapol. La mitad de este bloqueo ya está controlado por los rusos, pero aquí hay otra posición de bloqueo, justo aquí entre las dos colinas. Porque si vemos la ruta de ataque rusa, está parcialmente limitada. Aquí pasa un cuerpo de agua, específicamente un río. Aquí arriba hay una línea de defensa ucraniana más grande, así como otro río que pasa por aquí. Eso significa que están en una especie de embudo por el que atacan y del que apenas pueden salir. Pero si vemos cómo atacan, también aquí en este embudo hay varias posiciones ucranianas avanzando. Por supuesto, las colinas 154 y 133 ya están ocupadas por los ucranianos. Aquí, sobre todo la colina 133, que ha sido muy bien fortificada, similar a la colina que vimos la última vez en la zona de la contraofensiva ucraniana. Aquí en la colina 134, fuertemente fortificada por los rusos, es parecido a la colina 133, pero del lado ucraniano. Y esta posición permite que los grupos ucranianos de reconocimiento y sabotaje avancen regularmente hasta las zonas de las rampas occidentales o noroccidentales de Juliapolsk. La quinta rusas. El ejército y el grupo Vostok intentan desde febrero de 2026 romper esta posición. Primero atacaron Salisnice con el 114º regimiento de la 127ª,
La división motorizada de fusileros ocupó parte de la localidad en febrero, pero fue rechazada por un contraataque del 225º. El regimiento de asalto fue repelido al este. Las fuerzas rusas buscan cortar la posición ucraniana en la base, sobre todo cerca de la altura 133 al oeste de la localidad. Desde el norte, unidades de la 60ª Brigada Motorizada de Fusileros están atacando, es decir, prácticamente desde aquí, intentando rodear la colina, y están siendo apoyados por partes de la 39ª, la Brigada Motorizada de Fusileros, trasladada desde Pokrovsky, los apoya aquí. Mientras tanto, grupos de reconocimiento y sabotaje del 114 Regimiento intentan rodear la colina 133 por el sureste. Esto se está poniendo interesante. Podría ser una batalla de desgaste donde los rusos no avancen porque los ucranianos fortificaron bien la zona y tienen la ventaja de la altura. Un canal militar ruso cuestionó por qué Rusia, tras más de 4 años de guerra, aún no logra la supremacía aérea sobre Ucrania. Las fuerzas aéreas rusas tienen sistemas modernos como los bombarderos Su-34 con bombas UMPK, cazas Su-35S con misiles R-37M y helicópteros K-52 con varias armas guiadas. Estos seguirían realizando misiones y atacando objetivos, sobre todo en el frente sur. Sin embargo, la principal limitación es que los aviones rusos casi solo pueden operar en su territorio o en áreas controladas por Rusia, a menudo incluso a decenas de kilómetros. Por eso el alcance de las bombas con kits UMPK sigue aumentando. El objetivo es poder atacar objetivos en el lado ucraniano sin que los bombarderos entren en el alcance de la defensa antiaérea ucraniana. Los ataques en lo profundo del interior de Ucrania siguen siendo muy arriesgados para los aviones rusos. En la práctica, según un comentario, esto ha llevado a que la guerra aérea se haya desarrollado de manera similar en ambos bandos. Vuelos locales, bombardeos en el frente y defensa contra drones en la retaguardia. Eso es un ejemplo opuesto a la guerra en Medio Oriente. Allí, tras destruir la defensa antiaérea enemiga, aviones y drones estadounidenses e israelíes tendrían vía libre para volar cientos de kilómetros y atacar objetivos en la zona. Pero según el autor, Rusia no logró suprimir sistemáticamente la defensa antiaérea enemiga. Él atribuye las causas a problemas organizativos, poco reconocimiento y falta de capacidades especializadas en la fuerza aérea. Otro ejemplo es el aeródromo de Starokostiantiniv en el oeste de Ucrania. A pesar de los ataques con misiles y drones durante años, aún operan bombarderos ucranianos Su-24 capaces de lanzar misiles de crucero contra objetivos en Rusia. Los ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana no han causado una interrupción permanente, pese a los recursos usados. Según el autor, la situación probablemente no cambiará. Mientras la Fuerza Aérea Rusa siga actuando principalmente como fuerza de apoyo, difícilmente podrá obtener el control necesario para llevar a cabo operaciones aéreas. Gracias a suscriptores, miembros y la tripulación de Algen. Suscríbanse, den like y comenten. Especial agradecimiento al Teniente Coronel René Kessler, Tatik Preteyum y Mayer Hofer.